Muy buenos días, bueno, buenas tardes, en realidad ya es mediodía, pero gracias por conectarse a nuestro servicio online de Open House. Gracias por sacar el tiempo, ¿verdad? Estamos súper contentos de vernos por acá, aunque honestamente nos hace falta esa parte presencial. No vamos a seguir dejando de hacer este ambiente para juntos seguir creciendo, seguir aprendiendo de Jesús y así cumplir nuestra misión como comunidad, que simplemente es guiar a las personas hacia una relación creciente con Jesús. Es la razón por la que hacemos todo, independientemente de su trasfondo religioso o si no tiene un trasfondo religioso, todo bien, aquí es bienvenido y bienvenida, porque juntos estamos creciendo y aprendiendo a desarrollar una fe personal y honesta, basados en las enseñanzas de Jesús, que nos han cambiado la vida y que estamos convencidos de que hacen su vida mejor y le hacen mejor en la vida. Y bueno, es un esfuerzo que estamos haciendo para tener ambientes de niños, adolescentes, adultos. Si todavía sus hijos no se han conectado, le invito a que se pueda conectar a nuestras redes de Wonderland, Upstreet, en Facebook para que puedan ingresar a los grupos específicos donde van a tener las enseñanzas, o si sus hijos ya son adolescentes de Transit o Inside Out, la matrícula y la participación sigue igual, pero les motivamos para que sigan aprovechando los espacios, sus hijos, los más grandes, y nosotros acá también seguimos creciendo y seguimos aprendiendo. De hecho, hoy estamos en la cuarta parte de esta serie que hemos llamado No estás lejos, y Julio hoy cierra con una enseñanza que está buenísima, así que esté atento y espero que la disfrute un montón y nos vemos el próximo domingo. Bienvenidos a la parte 4 de No estás lejos. La serie se llama No estás lejos porque Jesús vino hace muchos años, 2000 años, y le dijo a todo el mundo, el reino de Dios se ha acercado. Lo que quiere decir que tú y yo ya no estamos lejos. Y en el mundo al que Jesús vino a decirle esto, estaban confundidísimos acerca de Dios. Los griegos decían que Zeus estaba muy enojado y que iba a pelearse con otros dioses y otros humanos. Y los romanos pensaban que cada vez que pasaba algo malo era por culpa de los dioses. Los dioses siempre estaban enojados. Y Jesús vino y dijo, no, Dios no está enojado, Dios no está lejos, el reino de Dios está cerca. Dios es como un rey y viene a poner un reino y es totalmente distinto al que ustedes crean. De hecho, Jesús vino como rey y la gente pensaba, le llamaban el Mesías, el ungido, el rey de los judíos. Y de hecho, si se recuerdan, cuando Jesús lo estaban crucificando, alguien le dijo, si tú eres el rey, ¿por qué no entonces te bajas a ti mismo y te salvas y nos salvas a nosotros también? Le dijo uno de los ladrones que estaba siendo crucificado con él también. Entonces la gente pensaba que Jesús era un revolucionario que iba a hacer una conspiración para poder hacerse del trono, ¿verdad?, de Israel y ser un rey. Y de hecho le decían que era el hijo de David, había sido un rey y todo eso era como la línea de familia, ¿verdad?, de reyes. El punto es que Jesús cambió todos los paradigmas porque su reino fue totalmente diferente, ¿verdad? Le dice primero a los discípulos que vino a reclutar, los reclutó de unos humildes pescadores en un lugar, en una ciudad que nadie nunca se esperaba que algo bueno iba a salir de ahí. De hecho, eso se llamaba también la ciudad de Nazaret, donde Jesús había crecido. Era como que, ok, si eres un rey, ¿por qué no vienes con todo ahí? Todo el entourage, ¿verdad? Y toda la gente contigo. No, era algo como súper humilde la forma como Jesús empezó. De hecho, vimos que tuvimos un mapa, hemos estado usando un mapa que es el que hemos estado utilizando durante toda esta serie, ¿verdad? Y dijimos que Jesús en esta zona de Galilea, Capernaum, fue donde él reclutó a sus primeros discípulos. Y la historia que hemos venido desarrollando es la historia de Jesús según
según Pedro, pero escrita por yo sé que es un poco confuso, ¿verdad? Entonces tienen que seguir con atención. Es la historia de Jesús, según Pedro, escrita por Marcos, ¿ok? Entonces Marcos era un discípulo de los discípulos de Jesús y se convirtió en el pupilo o en el discípulo de San Pedro. San Pedro era un hombre sin letras, era un hombre que no había estudiado, no sabía leer y escribir probablemente, y utilizó a Marcos como un co-writer o ghostwriter y escribió el evangelio, la biografía de Jesús, y se robó los derechos de autor y le puso el nombre Marcos en vez de ponerle Pedro. El punto es que era como el que tomó el dictado de San Pedro. Hemos estado estudiando la vida de Jesús a través de los ojos o de las escrituras de Pedro, de los ojos de Pedro y la escritura de Marcos. Bueno, ya los confundí completamente. Lo cierto es que la semana pasada hablamos un poco acerca de cómo Jesús escogió a sus discípulos y en la historia de hoy ya hemos avanzado un poco más, ya han pasado casi 3 años donde Jesús ha estado junto a estos hombres haciendo milagros, trabajando, haciendo lo que hace el Salvador del mundo, ¿verdad? Haciendo todo el trabajo en esta zona, en este país tan pequeño. Y justo llegamos a una semana antes de la pasión, crucifixión y muerte de Jesús. Y lo que pasó en esas semanas antes es que Jesús se lleva a sus discípulos en un día de campo a una zona que se llamaba Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo se había puesto ese nombre por Felipe, que era uno de los reyes romanos que se había establecido ahí en esa zona, y por eso se le puso Cesarea, para que el rey local se acordara siempre que había un rey mayor que se llamaba César, Cesarea de Filipo. Entonces, en esta zona norte había como un pueblo entero, esa era como la ciudad importante de esa zona, y ahí reinaba este señor que se llamaba Felipe. El punto es que en esa zona había un lugar que se llamaba, en el tiempo antiguo se llamaba el Panteón de los Dioses. Era una montaña, una roca enorme donde se hacían todo tipo de sacrificios de diferentes religiones paganas que hacían todos sus ritos en este lugar. Jesús lleva a sus discípulos a este lugar, tiene un encuentro fascinante con ellos. En ese es el texto donde Jesús habla de la iglesia por primera vez. Al principio le dice a sus discípulos que estaban en el lago de Galilea o en el lago de Genesaret, los invita a que los sigan. Luego les dice, si ustedes me siguen a mí, ustedes van a poder ser como yo. Y luego les dice, ahora no solamente ustedes me van a seguir y van a ser como yo, sino que yo les tengo un trabajo enorme para ustedes. Tengo un proyecto que la gente no ha visto antes. Es un cambio de las reglas, es un cambio total. Ya la gente no va a tener que adorar en un templo, en una sinagoga o en algún lugar sagrado, con un sacerdote, con un mediador. Ahora la gente va a venir a Dios sin ningún mediador y va a venir a Dios sin ningún rito, va a venir a Dios sin ningún templo, sino que ahora el reino va a ser completamente diferente y ustedes son los elegidos. Y los discípulos estaban como que, wow, vamos a cambiar el mundo nosotros, ¿verdad? Unos humildes pescadores de Capernaum. Y Jesús dice, sí, exactamente. Y en este viaje de campo a Filipo, a Cesarea de Filipo, Jesús le cambia el nombre a Pedro. Pedro se llamaba Simón y le dice, de ahora en adelante te vas a llamar a Pedro, que significaba piedra, y lo llevó a una montaña rocosa enorme y habló por primera vez de la palabra iglesia, un proyecto de vida enorme que le iba a cambiar la vida a los discípulos, un proyecto que tiene 2000 años y no ha parado. Nosotros hoy en Open House llamamos Proyecto Open House y somos una representación de esa iglesia que Jesús habló. Eso se encuentra en el libro de Mateo, específicamente en Mateo en el capítulo 16. Jesús habla con Pedro, está también en el libro de Marcos, y Jesús le dice a Pedro, tú vas a ser clave en este proyecto. Le dice, tú vas a ser un líder clave en este nuevo proyecto. Y la gente cree que San Pedro fue el primer pastor o el primer apóstol, el primer papa de la iglesia. Por eso mucha gente de la iglesia católica lo reconoce como el primer papa, que significa simplemente el primer líder, pero como vamos a ver hoy, para Jesús el liderazgo es una pirámide completamente invertida. Para Jesús el líder es el que más sirve, es el servidor de todos. Entonces, bueno, Jesús está con sus discípulos, habla de un proyecto mundial, transnacional, dice, vamos a cambiar el mundo, ustedes son los elegidos y va a ser algo fascinante, todo el mundo va a hacer sus nombres, le van a poner Mateo a los niños, le van a poner Pedro a los niños, le van a poner Simón a los niños, le van a poner Andrés a los niños, todos los hijos que nosotros tenemos hoy básicamente es por estos hombres que Jesús escogió. Ahora, antes de Jesús ellos pensaban, somos unos don nadie, o sea, nadie nos conoce, somos de Capernaum, somos de Nazaret, por favor, qué cosa buena sale de estos lugares. O sea, la gente buena está en Jerusalén, la gente buena está en las ciudades importantes, en Alejandría, que estaba al norte de Egipto, lugares súper importantes. Nosotros somos unos humildes pescadores. Jesús le dice, no, ustedes van a cambiar el mundo, les dice de este gran proyecto y luego regresan hacia Jerusalén. Tenían que caminar, era como 6 días hasta la mitad, en total era como 12 días porque tenían que llegar hasta Jerusalén y andaban caminando. Entonces, Jesús en este viaje de camino comienza a hablar del modelo de trabajo de ellos.
el modelo de trabajo de un discípulo. ¿Sí? Okay, ya ustedes me están siguiendo, ahora ustedes, como habló Gil la semana pasada, han empezado a obedecer mis mandamientos, ya llevamos tiempo juntos. Ahora el modelo de trabajo va a ser que el que más sirve es el que va a ser el más líder, ¿ok? Porque sus discípulos estaban peleándose entre quién iba a ser el más importante en el gabinete. Ellos pensaban que literalmente iban a instaurar a Jesús como un rey, como el rey de Israel, y que ellos iban a ser el gabinete. Entonces, en camino hacia Jerusalén, que es una zona súper montañosa, yo tuve el privilegio en el 2015, 16 creo, de ir en un viaje de visita a estudiar la Biblia en estos lugares, y estoy loco por volver a ir en algún momento, porque la verdad me encantó. Jerusalén es una zona de puras montañas, hay que subir un montón, no recuerdo si es como 1800, 1500, algo así metros de Jericó a Jerusalén, y la gente cuando hablaba de Jerusalén hablaba siempre de subir a Jerusalén, como decían los viejitos antes, voy a subir a hacer un mandado. Bueno, así decía la gente, voy a subir a Jerusalén, porque literalmente estaba en una montaña. Y los discípulos van subiendo hacia Jerusalén y están peleándose entre quién va a ser el vicepresidente o quién va a ser el ministro más importante del gabinete de este nuevo imperio que Jesús supuestamente iba a montar, porque estaban totalmente confundidos del modelo de trabajo de Jesús. Jesús los oye hablar, y de hecho literalmente uno de ellos vino y le hizo una pregunta, le dijo: Señor, permítenos que cuando estemos en tu reino, mi hermano se siente a tu derecha y yo me siente a la izquierda, le dijeron dos de los discípulos que eran hermanos. Y Jesús dice: wow, suave, si fuera tico, diría, suave un toque más, time out, y los pone todos alineados como le hago yo a mis hijos a veces en la cena, ¿verdad? Le digo, teaching moment. Aquí hay algo que aprender, hay que hacer una pausa porque ustedes están, diríamos en tico coloquial, fuera del tarro totalmente, ustedes están perdidos, no están en nada. Los paró, hizo una pausa en el viaje y les dijo: la gente de este mundo, los líderes, el César, los reyes, se enseñorean de la gente, son súbditos para ellos, les hacen que diga que se enseñorean sobre ellos, los tratan como súbditos, pero con nosotros no va a ser así. Esto fue lo que dijo. Así que los llamó Jesús y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes en las naciones, y Jesús está hablando de Herodes, Jesús está hablando de César, Jesús está hablando de Felipe, de Cesarea de Filipo, está hablando de Pilato, que probablemente ya andaba por ahí como un gobernador. Todo el sistema, toda la jerarquía de jefaturas del mundo que estos discípulos conocen, esto es lo que ellos hacen. Oprimen a los súbditos y altos oficiales abusan de su autoridad. Ahora, muchas cosas no han cambiado, ¿verdad? Todos hemos conocido a un jefe que abusaba de su autoridad, todos hemos conocido a un, ministro de gobierno que abusaba de su autoridad, o a alguien que trataba a la gente con opresión. Algunas cosas no cambian, ¿verdad? Lo cierto es que así era en el tiempo de Jesús. Si tenías una posición de liderazgo, era para oprimir y para abusar de autoridad. Y, paréntesis, todo liderazgo tiene privilegios. Si eres un empresario, si eres el jefe en tu empresa, si tienes la mayor responsabilidad, tienes ciertos privilegios, pero Jesús dice: suave, no se me confunden, ¿ok? Estos privilegios que ustedes tienen por las responsabilidades que ustedes tienen no significa que ustedes oprimen a la gente, que ustedes abusan de su autoridad. Y le dice una frase que a mí se me convierte en un constante estate quieto, se me convierte en un constante, estoy usando muchas palabras coloquiales hoy, se me convierte en un constante ubicatex, es otro, ¿verdad? Una medicina de ubicatex, en ubicarme, ¿verdad? En cómo debe funcionar un cristiano, cómo debe ser un líder cristiano. Jesús le dice: estos oprimen y se enseñorean sobre ellos, pero este pero es muy importante, y este pero es ubicatex. Este pero es para mí, es estate quieto. Este pero es para mí: Julio, contigo no, tú no eres así. Tú no puedes ser así. Entre ustedes no debe ser así. Si tú tienes una posición de liderazgo en el trabajo, en la casa, si tú tienes una posición que en cierta forma tiene ciertos privilegios, no es para que te enseñorees, no es para que oprimas, no es para que la utilices para tu ventaja y para que tomes ventaja de otras personas. Si tienes liderazgo, la razón que tienes liderazgo, Jesús la va a explicar, es al contrario. Cambia la pirámide, invierte la pirámide. Al contrario, el que quiera hacerse grande, quiere ser grande y famoso y tener muchos privilegios. No hay nada malo en eso. No hay nada malo en eso. Si quieres ser grande, yo te voy a decir cómo ser grande, diría Jesús. Si tú quieres ser grande, si tú quieres ser famoso y quieres ser
chévere. Entre usted, el que quiera ser grande entre ustedes debe ser su servidor. Si tú quieres ser grande, tienes que servir. Y el que quiera ser el primero, esta es la paradoja de nuevo de Jesús, siempre enseñando en paradojas. El que quiera ser el primero va a ser el esclavo. Tiene que hacerse esclavo. Ellos entendían muy bien cómo se veía un esclavo. No tenía derechos, no tenía voluntad propia. Le decían párese y se paraba, le decían levántese y se levantaba. Si usted quiere ser grande, si usted quiere ser alguien en la vida, si cree que quiere ser un líder, usted tiene que servir a los demás. Ahora, ¿ustedes creen que no pueden hacer eso porque ustedes son los discípulos? Y mira lo que le dice Jesús. Porque ni aún el Hijo del Hombre, yo, este que está aquí, el hijo de mi mamá, diría Jesús, ni aún yo, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, los discípulos están pensando que el reino de Jesús es un reino material, es un reino literal. Están totalmente perdidos porque el reino de Jesús es el reino del amor, el reino de amar a Dios y amar al prójimo, el reino de perdonar a la gente que nos hace daño. Comienzan a pedirle que quién va a ser, cómo hablemos del organigrama y que el sistema de gobierno de este imperio, ¿verdad? Y Jesús le dice, no. Aquí nadie se va a enseñorear de nadie, aquí nadie va a oprimir a nadie, aquí nadie va a abusar de ninguna autoridad, aquí todo lo que tenemos es para servir, todo lo que tenemos aquí es para los demás. Y si quieres ser grande tienes que servir. De hecho, en estos días que ha habido tanto resurgimiento del problema de racismo en los Estados Unidos, estaba yo pensando cuando estudiaba esto acerca de esa frase que dijo Martin Luther King, que él fue una de las personas que habló más acerca del servicio. Martin Luther King Jr., que luchó por los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos, dijo, todos podemos ser grandes porque todos podemos servir. Y eso no lo inventó él, eso venía de la Biblia. Todos podemos ser grandes porque todos podemos servir. Ahora, esta es una idea que a mí me ha guiado a través de mi vida. Y no quiere decir que yo soy muy gato, ¿verdad? Sino al contrario, porque yo soy líder, porque yo soy arrojado, porque yo quiero lograr cosas, tanto en la iglesia como en mis proyectos personales. Tengo grandes cosas que quiero hacer siempre. Y tengo gente que me ayuda. Siempre tengo que recordarme de este concepto que habló Jesús y que después repitió Martin Luther King Jr. Yo le llamo el concepto de liderazgo basado en servicio. Liderazgo basado en servicio para mí es poner tus oportunidades, recursos y experiencias al servicio de los demás. Yo usualmente lo digo al servicio de Dios y los demás, pero servir a los demás es servir a Dios. Porque Jesús dijo que cuando hacíamos algo por alguien, lo estábamos haciendo para Él. Entonces, para que sea más corto, yo cada vez tengo que recordar, Julio, tienes que poner tus oportunidades, recursos y experiencias al servicio de los demás. Un buen líder, un líder que vale la pena seguir. Un líder como el que queremos ser. Porque el mundo nos ha dado los buenos ejemplos de liderazgo, ¿verdad? Como la Madre Teresa, como Mandela, como, como Martin Luther King Jr., pero el mundo también nos ha dado ejemplos de líderes terribles, ¿verdad? El mundo nos ha dado los Hitlers, ¿verdad? El mundo nos ha dado los dictadores del mundo que eran líderes, pero eran líderes negativos, eran líderes que se enseñoreaban, eran líderes que abusaban su poder, eran líderes que tomaban ventaja de la gente para su propio beneficio. Y Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy, el modelo de liderazgo cristiano es basado en servicio. Ahora, interesantemente, vamos a poner de nuevo el mapa. ¿Okay? Interesantemente, Jesús va, después de tener este estate quieto con sus discípulos como por aquí, justo por aquí había unas curvas para subir a Jerusalén y había una ciudad que se llamaba Jericó. Los que crecieron yendo a la escuelita dominical o en alguna iglesia cristiana o si prestaron atención al catecismo, en la ciudad de Jericó fue donde cayeron los muros, donde dieron 7 vueltas y sonaron una trompeta y se cayeron los muros milagrosamente. Esa es otra historia para otro día. Lo cierto es que Jesús va caminando por las calles de Jericó, subiendo a Jerusalén, y hay un gentío atrás de él porque él sanaba a la gente, le daba de comer a la gente, hacía milagros, era super tuanis, todo el mundo quería estar cerca de él. Y hay un cieguito. Yo me aprendí esta historia en la escuela dominical, que es el cieguito Bartimeo, se llama Bartimeo. De hecho, el nivel de detalle que nos da la Biblia está el nombre del ciego y el lugar donde se sentaba todos los días a mendigar, a pedir plata. Este hombre comienza a llamar a Jesús a pedirle que lo sane. Tenemos el texto bíblico incluso, se los voy a mostrar. Dice, después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y una gran multitud, porque siempre había gente siguiendo a Jesús. Esta palabra no sé si se lee mendigo o mendigo. En Venezuela decimos mendigo. Aquí he escuchado, en México creo que dicen mendigo. No sé cómo se dice aquí. ¿Mendigo o mendigo? Mendigo. Un mendigo ciego suena como que estamos ofendiendo al ciego, ¿verdad? Pero bueno, un cieguito que se llamaba Bartimeo
hijo de Timeo, hasta el nombre del papá del ciego nos pusieron. Estaba sentado junto al camino al oír que venía y que era Jesús, porque ya Jesús era famoso. Habían pasado 3 años de sanar, de hacer milagros. Dice, al saber que Jesús, que venía Jesús de Nazaret, se puso a gritar, se pone a gritar el ciego. Era ciego, pero no era mudo, ¿verdad? Estaba gritando un montón y dice, Jesús, hijo de David, porque la gente decía, este es el Mesías, el hijo de David, es el próximo rey de Israel. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y está gritando. Y un montón de gente que estaba más cerca de Jesús, probablemente algunos de los ministros del gabinete, los que eran wannabe ministros, ¿verdad? Comenzaron a regañar al ciego. Y le dicen, muchos lo reprendían para que se callara. Respete, ¿no ves que está el próximo rey? ¿No ves que va el rey, el Señor, el maestro, el que hace milagros, el sanador? Respete, cállese, deje de gritar. Le decían al pobre ciego. Y vea lo que dice el siguiente texto. Hijo de David, ten compasión de mí. Seguía insistiendo el ciego. Hijo de David, ten compasión de mí. Y este texto me llama demasiado la atención. Es como que Jesús les hizo un show and tell, o en este caso sería un tell and show. Les dijo a sus discípulos lo que tenían que hacer y luego lo ilustró. Les dijo, ustedes no pueden simplemente ser los exquisitos, ustedes no pueden ser simplemente los que todo el mundo sirve, los que todo el mundo viene a ayudarlos, el santo, el perfecto. Ustedes son siervos de la gente. Y para ilustrar esta idea, cuando un cieguito humilde, que todo el mundo estaba regañando y rechazando, lo llamó, Jesús se detuvo. Jesús se detuvo. Ahora, yo no sé ustedes, ¿verdad? Yo sé que dicen que Costa Rica es el país de pura vida y que todos tenemos una vida muy, muy relajada aquí y definitivamente que la calidad de vida de Costa Rica es lo máximo. Pero yo vivo una vida bastante atareada, bastante ocupada y probablemente tú también. Probablemente en tu trabajo, especialmente con estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Estamos reinventando cosas, buscando cómo hacer cosas, tratando de lograr lo que hacemos, ¿verdad? Y bueno, y probablemente siempre ha sido así. Probablemente estás como emprendedor o en tu propio negocio o tienes muchas responsabilidades en el trabajo y todo lo que estás haciendo tienes una vida bastante ocupada, ¿verdad? Y yo creo que Jesús estaba tratando de decirle a sus discípulos que por más ocupados que estén, aunque sea haciendo algo bueno, como sanar a la gente en el caso de ellos, o lo que sea que a ti y a mí nos toca hacer, Jesús estaba diciendo, no puedes estar tan ocupado como para no detenerte a ayudar a alguien que necesita tu servicio. A veces estamos tan ocupados que no podemos servir a los demás. Y Jesús dijo, el que es cristiano es un líder, pero es un líder siervo, es un líder basado en servicio. Y si vas a ser un líder que vale la pena seguir, si vas a ser un líder basado en servicio, debes seguir este ejemplo de Jesús, que hizo una pausa en medio de un día muy ocupado, con mucha gente queriendo su autógrafo, para ayudar a un mendigo ciego, o mendigo ciego que suena mejor. Bueno, en fin, ayudar a un cieguito que estaba pidiéndole ayuda. Unos días después, Jesús se sienta con sus discípulos en un aposento alto, es decir, en un segundo piso, en una terraza, agarra un tarro, agarra una toalla y comienza a lavar los pies, uno por uno, pie por pie, dedo por dedo. Pedro, que hemos estado hablando mucho de él, dijo, a mí no me vas a lavar los pies. ¿Cómo tú, siendo el Señor, vas a lavarme los pies a mí? Yo te debería estar lavando los pies a ti. Ah, Pedro, qué gato, Pedro, buena respuesta. Jesús le dijo, si no te lavo los pies, pues no vas a estar en este equipo, le dijo. Y Jesús le dijo, si yo, siendo el más grande de todos, ustedes me dicen a mí Señor, que significa amo, dueño, Señor, y tienen razón porque lo soy. Eso es otra cosa interesante, la frase que decía Jesús, ¿verdad? Que o estaba loco o era quien él decía ser. Ustedes me dicen Señor, y yo soy el Señor. Si yo, siendo el más grande de todos, el Señor, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Entonces, si vas a ser un cristiano, si eres cristiano, si estás siguiendo a Jesús y tienes una posición de liderazgo, el liderazgo a la Jesús, el liderazgo a la forma de Jesús es un liderazgo basado en servicio. Es un liderazgo donde tú tienes que estar poniendo tus recursos, experiencias, oportunidades al beneficio de alguien. No puedes ser egoísta, no puedes solamente pensar en primero yo, segundo yo, tercero yo. No hay duda que tienes que surgir, tienes que hacer cosas para tu familia, pero tienes que estar siempre pensando, ¿estoy haciendo pausas para servir a la gente a mi alrededor? Eso es lo que hemos hecho los cristianos por toda la vida. Y algunos de nosotros necesitamos recordatorios de eso y ojalá que este sea un recordatorio para ti.
Entonces, durante las últimas 4 semanas hablamos de todo esto. ¿Qué dijimos? Dijimos, debemos seguir a Jesús. La primera invitación que Jesús nos hace es a seguirle. La pregunta es, ¿cómo puedo seguir a Jesús más de cerca? Si estás siguiendo a Jesús, ¿cómo puedo seguirle más de cerca? ¿Cómo puedo aprender más de Él? Si estás empezando, si no te has metido en un estudio bíblico, pregúntanos, contáctanos y dinos cómo poder entrar a un estudio bíblico, cómo puedo seguir a Jesús más de cerca, cómo puedo aprender más. Creer. El segundo paso, ¿verdad?, en una relación con Dios es comenzar a creer en Jesús. Y dijimos la semana 2 que nos han enseñado mucho a creer en Dios, pero la idea también es que Dios cree en nosotros. Jesús cree en mí. Estoy creyendo en mí mismo, nos toca a nosotros creer en nosotros mismos. Esa fue la semana 2. La semana 3 dijimos, Gil nos dijo, hay que obedecer. Y obedecer no es seguir un montón de reglas. Obedecer no es que Dios nos va a regañar y nos va a dar con un tarro por la cabeza, sino que simplemente Dios quiere lo mejor para nosotros y puede darnos lo mejor y debemos nosotros escoger aplicar sus enseñanzas a nuestra vida para que veamos frutos de una vida feliz y una vida de satisfacción. Y por último, como dijimos hoy, un cristiano de verdad pasa este proceso de seguir, de creer, de obedecer y finalmente de servir a la gente. ¿Cómo puedo usar mis oportunidades, recursos y experiencias al servicio de los demás? Y si ha habido un momento donde podemos buscar oportunidades de servir a otros en estos tiempos de tanta incertidumbre y de tanto cambio. Entonces la pregunta hoy para finalizar esta serie de charlas es, ¿en dónde estás? ¿En qué parte de tu relación con Jesús estás? ¿Estás en la parte de seguir? ¿Cómo puedes seguirle más de cerca? ¿Estás en la parte de creer? ¿Tienes algunas dudas? Decídete por creer en Él, que es una decisión, y te darás cuenta que Él cree demasiado en ti. ¿Estás en la parte de obedecer? La pintura no aplicada, la pintura que se queda en el tarro de pintura no sirve de nada. Y por último, como dijimos hoy, decide servir a Jesús, decide adoptar el modelo de liderazgo de Jesús, liderazgo basado en servicios que busca poner tus oportunidades, tus recursos, tus experiencias al beneficio de los demás. Eso es lo que los cristianos han hecho por 2000 años y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. La serie de charlas de esta semana se llama No estás lejos y esta canción que sigue es perfecta porque nos invita a acercarnos un poquito más al amor de Jesús cada vez. Así que me encantaría que la cantáramos juntos. ¡Vamos! Me quiero acercar a ti, me quiero acercar a ti, no hay nadie como tú, solo en ti confiaré. No hay amor comparable a los brazos del Padre. Él es creador, por mí se entregó. Mi deseo es seguirte, ante ti Dios rendirme, con todo mi ser, yo te buscaré, me quiero acercar a ti, me quiero acercar
devoción. Oh, a ti me rindo, pues eres digno de adoración. Oh, 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 mi gran anhelo es adorar con devoción. Oh, a ti me rindo, pues eres digno de adoración. Oh, me quiero acercar a ti, me quiero acercar a ti, y no hay nadie como tú, solo en ti confiaré. Oh, me quiero acercar a ti, me quiero acercar a ti, y no hay nadie como tú, solo en ti confiaré. Oh, mi gran anhelo es adorarte con devoción. Oh, a ti me rindo, pues eres digno de adoración. Oh, mi gran anhelo es adorar con devoción. Oh, a ti me rindo, pues eres digno de adoración. Oh, así es. Muchísimas gracias por haber cantado con nosotros. Gracias por conectarse desde casita.